Esto es Hoy nos toca la noche. Vamos a analizar como siempre las noticias del día y también adelantarles lo que va a suceder mañana. Y arrancó junio, un mes clave para la definición de las alianzas y candidaturas, con 3 elecciones provinciales que se celebraron ayer, con resultados en donde ganaron los oficialismos y con números similares al 2015. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, obtuvo su reelección con el 55% de los votos e inmediatamente habló de la unidad del peronismo. Convocó a una gran paso opositora entre Sergio Massa, Roberto Labaña y Alberto Fernández. En Misiones, el oficialista Oscar Herrera Aguad, del Frente Renovador de la Concordia, se impuso ante el candidato de Cambiemos, Humberto Schiavoni, con más del 70% de los votos. La Casa Rosada festejó solamente en Corrientes, pero en una elección legislativa, porque las elecciones a gobernador serán el año que viene. Así las cosas, en el gobierno están pensando, ante este escenario desfavorable en las provincias, en tratar de mantener con vida a Alternativa Federal, esta tercera vía integrada por los pocos dirigentes que quedan del peronismo no kirchnerista. Y lo que están pensando justamente es en comenzar a negociar alianzas distritales, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Faltan 6 días hábiles nomás para el cierre de alianzas y en provincia todavía se preguntan, ¿colectoras sí o colectoras no? Y en medio de la convulsión de la política, de la incertidumbre que generan las indefiniciones, el riesgo país volvió a subir. El riesgo país cerró hoy en un nuevo máximo en la era Macri y quedó una vez más arriba de los 1000 puntos. En la City, mientras tanto, el dólar muy tranquilo, casi ni se movió. Subió apenas 2 centavos. De todo esto vamos a hablar en instantes, en Hoy nos toca la noche. Bueno, y Sergio Uñac, el gobernador de San Juan, que ayer obtuvo su reelección, se envalentonó y enseguida convocó a una gran paso opositora. Quedó bien con todos, Nicolás Luca, buenas noches. Buenas noches, Te Giselle presento, Romo. sí. Romo. Viste que quedó bien con todos, porque en su momento había dicho que quería ser el vice de Labaña, después cuando Labaña empezó a caer en las encuestas y se abrió la Alternativa Federal, salió a saludar la fórmula de los Fernández. Bueno, Sí, ahora va saludando él. Sí, claro. Lo primero que dijo es hagamos una gran paso entre todos. Sí. ¿No? Bueno. Que Alberto Fernández debe haber dicho. Dale. Claro, el tema es que Labaña ya dijo que no, que Sí. va a competir solo por su cuenta con Consenso 19, que es el espacio que generó con el gen de Margarita Stolbizer y con el socialismo. Sí. Y Sergio Massa todavía no se define. Y la verdad que, ¿cuánto falta, Nicolás, 6 días hábiles. para el cierre de las alianzas? O sea, si contamos, hoy ya está perdido, faltan una hora para que termine el día. O sea, Sí. contando a partir de mañana son 6 días hábiles. Bueno, ¿cuáles son las opciones de Sergio Massa? Todas, aparentemente, porque lo que dicen en su entorno es que, bueno, que ahora para empezar a negociar lo que quiere es fortalecerse, sumar músculo y generar algunas alianzas o mantener a sus ex socios o socios, no sé cómo llamarlos, de Alternativa Federal para poder negociar con los Fernández, ¿no? Ir a una interna, negociar los lugares para sus intendentes o en las listas de diputados. Pero la realidad es que ya Miguel Ángel Pichetto dijo que no va con el kirchnerismo, Juan Manuel Urtubey dijo que no va a ir tampoco con el kirchnerismo, con lo cual lo que hará Sergio Massa todavía es un misterio. ¿Le dan los tiempos? No sé si le dan los tiempos, pero eso no es todo, porque acá vos también tenés la información. Lo que se está diciendo en el gobierno es esto de generar las alianzas distritales, en Salta, por ejemplo, pero también en la provincia de Buenos Aires es revisar el decreto o derogarlo que firmó Mauricio Macri en abril para evitar las colectoras, porque también se está diciendo que Massa
por lo menos la gente de Vidal también va a negociar con Massa, así como va a negociar con el resto de Alternativa Federal. Está todo abierto. Sí, bueno, primero que la gente de Vidal ha negociado con Massa desde el principio del gobierno, porque cuando el Cambiemos se encuentra con que ganó nación, provincia y ciudad, necesitaban funcionarios y muchas de las segundas líneas en la provincia de Buenos Aires fueron provistas en un inicio por personas. Hay un acuerdo legislativo. De hecho, Joaquín de la Torre ha sido un hombre clave Sí. durante la gestión de María Eugenia Vidal. Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel, del Frente Renovador en ese entonces. Pero bueno, el tema de colectoras sí, colectoras no, va por dos vías. Tenemos el decreto 259 de este año de Mauricio Macri que prohíbe las colectoras, pero eso es un decreto que tiene alcance nacional y para colectoras nacionales. Claro. ¿Sí? Sería para fórmulas de presidente. Sí. Ahora, dentro de las provincias, la potestad de las provincias siguen siendo autónomas. Y la pregunta que yo en lo particular me hago es, ¿colectoras sí o colectoras no? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Porque te encontrás con una situación que, bien, tuvimos un pequeño intercambio antes, y ella, claro, me avivó de algo que no recordaba, que en provincia no hay balotaje. Vidal tiene una bala. Tiene una bala y tiene que saber usarla. No hay balotaje y se pierde por un voto. Le faltan 8 puntos. Bueno, según algunas encuestas, le falta 8 puntos. Te lo dicen ellos. Bueno. Desde las encuestas oficiales. A mí no me... No, pero si te lo reconocen desde La Plata es porque está difícil la cosa. Ella necesita construir su votación, su grupo electoral. Sí. Entonces, ¿por qué no liberar que cualquier intendente que se quiera presentar y no se sienta representado por ningún otro país, le traccione votos a ella tranquilamente, por ningún partido, perdón, y se sienta le traccione votos a ella, como ha existido directamente candidatos en el conurbano que reporten directamente la boleta con una tijera, o sea, invitándote a cortar, votar por ellos y el gobernador que quieras. Bueno, directamente en la misma boleta. Sí. Pero por el otro lado es, si derogamos el decreto de Mauricio Macri para habilitar a que Vidal pueda ir con colectoras, la pregunta es, ¿qué gana Macri? Bueno, la explicación, porque esto es bastante complicado, la explicación acá no sería que gane Macri en esta vuelta, porque lo que dicen en el gobierno es que probablemente Macri pierda las PASO y pierda, lo mismo que en 2015, y pierda también las elecciones de octubre, y que se recupere después en el balotaje, ¿no? Como pasó, perdió con Scioli por 3 puntos, después le ganó por 2. Tiene esa posibilidad Macri, de que el voto útil de la grieta feroz divida a todos, a los antis, a los pro, a los que estaban en el medio, y ellos confían en que el enojo, digamos, la decepción, le va a ganar al miedo, como dijo Gran Barba. Entonces lo que dicen es que Vidal no tiene esa posibilidad. Y como le faltan 8 puntos porque va en la boleta con Macri, porque si la miden a Vidal sola frente a Kicillof y hubieran desdoblado, Vidal le ganaba a Kicillof. Pero con Macri adelante en el tramo de la boleta como candidato a presidente, Macri la baja. Y a Kicillof, Cristina adelante, o Alberto Cristina adelante, lo sube. Entonces, puede perder. Imaginemos el escenario, ¿no? O sea, el votante aparece, ponele Urtubey por Alternativa Federal, Vidal gobernadora. El votante de Urtubey la vota a Vidal, pero en el balotaje... Mete toda la boleta. En el balotaje no lo votaría a Alberto Fernández y iría con Macri, supongamos, ¿no? Sí, ponele que Urtubey tenga 3, bueno, vamos a decir 5 para que no se enoje. 5 puntos de intención de voto. Son 5 puntos que el que lo vota, cuando va a buscar la boleta en la provincia de Buenos Aires, Urtubey no pone candidato propio, sino que la pone a Vidal, mete la boleta entera. Entonces, Vidal suma por Urtubey, por Macri, suma distintos puntos. Bueno, eso son todas las especulaciones, pero la pregunta del millón es, imagínate que todas esas especulaciones se dan. Tiene que entrar al balotaje Macri para ganar el balotaje. Hay un riesgo, como bien vos para entrar al balotaje hay que sacar una diferencia inferior a 10 puntos del primero. Sí, hay un riesgo, como vos bien decís, que es... para ganar en primera vuelta hay que sacar más del 45% de los votos. Y 10 de diferencia. No, hay dos opciones. Podés sacar más del 45% de los votos o, como vos decís, 40% con 10 puntos de diferencia del que sale segundo. Lo que vos planteás es un riesgo. Que es un riesgo porque los votos que van a Urtubey con Vidal se los quitan a Macri. Y el problema es que Macri... que no llegue al balotaje. Claro, que Unidad Ciudadana saque los 40 con una diferencia de 10. Bueno, hoy no, las encuestas no dicen eso, pero es un riesgo, es verdad. Es una jugada riesgosa porque vos tenés que cerrar hoy las alianzas. Sí, están pensando que, ahora están pensando todas que
que hay que ganar la provincia de Buenos Aires, que si Vidal pierde sería terrible para Cambiemos. Ahora vos fijate, en el año 2019 seguimos discutiendo colectoras cuando ya podríamos estar tranquilamente. Sí. Imagínate lo que nos queda para el voto uninominal, ¿no? ¿Alguna vez? Bueno, e incluso se está diciendo que también Massa, para que vean cómo Massa suele poner los huevos repartidos en distintas canastas. Yo no sé si esto le va a hacer bien a Massa o si de su futuro político, como dice Graciela Camaño o Margarita Stolbizer, se va a complicar, ¿no?, con estas decisiones, más bien con estas indefiniciones. Pero también se habla de que hay negociaciones, porque ahora es así, todo negociación, todavía no se definió nada, de que también Massa podría ser candidato a presidente, no arreglar con el kirchnerismo, llevarla a Vidal, arreglar para que los 11 intendentes que son de Massa y que Massa necesita que reelijan, un acuerdo para que Vidal no ponga en esos distritos intendentes de Cambiemos y vayan con Vidal. Bueno, ahora, con la imagen son que todas tiene, aclaremos, te son pregunto, todas especulaciones y te negociaciones. pregunto a vos, con la imagen que tiene de Massa el votante promedio de Vidal, ¿le hace un favor a Vidal Massa ir en la misma boleta? Y eso ya, viste, es complicado. Pero sí. las encuestadoras van a estar... Es complicado, pero por eso te digo, pasa todos los años electorales. Son las negociaciones, son frenéticas, aparecen operaciones de todo tipo, versiones de todo tipo, y uno se entera, por lo menos los periodistas que tenemos que escribir en diarios, a último minuto del día del cierre, lo que finalmente pasa. Así mucho. que vamos a seguir todos los días hablándoles de cómo sigue la cosa y seguramente cada día con noticias distintas. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Y seguimos en Hoy Nos Toca la Noche, en momentos decisivos para las definiciones de alianzas, de candidaturas. Queremos saber quién va a jugar para un lado, para el otro, qué va a pasar con Massa, qué va a pasar con Lavagna. Bueno, lo vamos a analizar ahora en la mesa. Primero le doy la bienvenida a mis compañeros, a Santiago Ladino, que se suma, a Laura García también, y especialmente a Gustavo Córdoba, que es analista político, titular de la consultora que lleva su nombre. Y bueno, vas a sacar la bola de cristal porque queremos saber todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Massa? ¿Qué va a pasar con Alternativa Federal? ¿Qué va a pasar con Lavagna? Da la impresión de que el centro político en la Argentina ha quedado reducido a una mínima expresión y esto parece alimentar la idea de una polarización extrema, como la que ocurrió hace 4 años. Finalmente, en eso el gobierno tenía razón. No tanto. Yo creo que si hay una polarización, es una polarización en la cual hay una segunda fuerza que está lejos de tener chances de ganar. El gobierno está con una dificultad estratégica muy grande. La decisión de Cristina de publicar el video y de correrse la candidatura presidencial le quitó al gobierno prácticamente toda la campaña electoral. Habían diseñado un dispositivo ideológico, judicial, político, mediático para confrontar contra Cristina. Sin Cristina en el escenario principal, el gobierno sigue haciendo esa misma campaña, pero con un resultado complejo. Pero Cristina está. Pero no está. Pero en la boleta sí. Y tampoco podemos entender como que es una fórmula definitiva. Digo, en la Argentina de hoy, de tanta incertidumbre, el dato cierto es que Alberto logró retener la casi totalidad del voto de Cristina. El resto de los escenarios está abierto. Hoy no podemos descartar una alianza entre Alternativa Federal o lo residual que queda con el gobierno. No podemos descartar que Massa integre una alianza también con el gobierno. Tampoco podemos descartar la que la haga con el Frente Patriótico. No podemos descartar que Lavagna vaya solo o que vaya también con Alternativa Federal. La dinámica, lo decía Nicolás muy bien en el bloque anterior, creo que la primera certeza la vamos a tener el día 12 de junio, que es cuando se tienen que notificar y formar las alianzas. Ahí vamos a tener un primer dato, al menos de dónde va a jugar Massa. Claro. Y el tema de Lavagna, que a mí me parece que es central, está soslayado, pero Lavagna, con su perfil por ahí que no termina de cuajar y de no enamorar a una mayoría, le saca valiosos puntos al gobierno, que en una eventual primera vuelta donde Macri quede tercero puede resultar mucho más valioso el voto de Lavagna o la gente que vote Lavagna que la gente que termine votando a Massa, ¿no? Pero, bueno, a ver, Nico. Claro, no sé,
bajo este contexto, está bien, son rumores de última hora, ¿no? Off que están circulando y todo eso, pero la jugada, la apuesta política, en caso de que sea cierta la apuesta política por las colectoras en la provincia de Buenos Aires, ¿no es jugar muy al borde de poder llegar a perder en primera vuelta? Bueno, el gobierno está improvisando y me parece que la falta de un plan estratégico electoral habla a las claras de este grado de improvisación. Lo decían ustedes también. Le hubieran dado el desdoblamiento electoral a Vidal. Digo, hoy no tendrían este problema, pero me parece que un error de lectura del escenario político les provoca este problema que tiene una dimensión realmente muy grave. No es solamente que Vidal está 8 puntos debajo, el problema es mayor que 8 puntos. Hace 4 años, Vidal tuvo 2 grandes cuestiones que le permitieron ganar la elección. Por un lado, 1 millón de votos de la PASO a la primera vuelta que fueron derechito a votar a ella y a Mauricio Macri. Habrá que ver si esa movilización electoral se repite en este contexto, ¿no? Yo creo que no. Y en segundo, tuvo a Aníbal Fernández en la boleta de enfrente, que provocó un corte de boleta en contra, digamos, y ese corte de boleta la benefició prácticamente con 6 puntos. Provocar un corte de boleta de un 15%, que es lo que hoy estaría necesitando Vidal, estamos hablando de una maniobra, de una ingeniería electoral inédita en el país. Digo, en provincias chicas, donde quizá la densidad electoral es baja, se puede producir un corte de boleta grande porque estamos hablando de 5.000 votos, 10.000 votos. Acá en provincia de Buenos Aires estamos hablando de millones de votos. Y lograr ese efecto, me parece que el primer problema es que el Aníbal Fernández de este año es Mauricio Macri, que le trae un perjuicio concreto a la boleta y de producirse un corte, digamos, la va a perjudicar enormemente a María Eugenia Vidal. Gustavo, te llevo un poco ahora al terreno de la economía y a lo que ustedes han estado sondeando. ¿Cuál es la percepción de la gente respecto de la capacidad de los distintos candidatos de llevar adelante las reformas estructurales que sabemos que va a necesitar la Argentina, ¿no? Vos sabés que de tanto cruzarnos en los eventos con Damián Dipache, que es un economista, un amigo, realmente una de las mentes que piensa la economía micro y macro de una manera distinta, nos planteamos cómo medimos la capacidad o la gobernabilidad que tiene cada candidato. Y nos dimos cuenta de una primera cuestión. En todo aquello que tiene que ver con aspectos del pasado, Mauricio Macri le sacaba ventajas tanto a Alberto Fernández como al resto de los candidatos presidenciales. Pero cuando hablábamos de cuestiones de expectativas a futuro, ahí Alberto Fernández ya le sacaba a Mauricio Macri mucha diferencia. Y esto tiene una sola explicación. Alberto Fernández tiene un margen de maniobra para gran parte de los votantes argentinos diferente y distinto tanto a Mauricio Macri como a Cristina Fernández, que creo que ahí está la clave de esta cuestión, ¿no? Todo el mundo sabe que Alberto Fernández tiene un margen de maniobra, una ductilidad, un manejo, diálogo con los sectores de la economía, con los sectores de los medios, ¿no? Con distintos sectores de la política, e incluso diría de la justicia, cosa que Cristina no sé si la puede lograr, y aparentemente Mauricio Macri no está en condiciones tampoco de garantizarlo, porque el gobierno, uno de los problemas más grandes que tiene, cuando hablamos de expectativas a futuro, es la poca credibilidad que tienen sus políticas. Ahora, ¿y la incoherencia de Alberto Fernández? Yo me lo sigo preguntando, ¿no? En las encuestas que hacen ustedes, en los Focus, ¿a la gente no le importa las barbaridades que dijo de Cristina? Giselle. Dijo barbaridades, sí, pero de todo, la acusó de todo. Nosotros, o sea, ¿cómo se puede hablaba confiar? como pacto directamente. Claro, ¿cómo se puede confiar en un candidato que se dio vuelta como una tortilla? Bueno, nosotros nos informamos a una velocidad increíble, ¿no es cierto? Los que estamos en los medios, en el análisis, en la política, la mayoría de la población argentina hoy no tiene esta bajada tan perfecta de lo que dijo un candidato en los últimos 15 años. Claro, y por eso repetimos crisis cada 10 años. Y en general es una característica no solamente del votante argentino, sino del votante en general. Digo, no está informado a ese nivel. Lo que sí está claro es que se ponen en juego, en un contexto electoral, modelos de país. Y ahí es donde quizás el pasado de cada uno de los candidatos tenga mucho que ver, ¿no? El currículum de cada candidato tiene que dar, más que una señal de coherencia, tiene que dar una señal de credibilidad. Si por ejemplo, los actores del mercado, el día siguiente a la nominación de Alberto Fernández no hubo una reacción negativa, me parece que ese es un dato que muchos sectores medios sí tomaron en cuenta. Digo, está bien, y está claro que la política se manda mensajes hoy en la opinión pública, ¿no? Están usando estos episodios de coyuntura para mandarse a decir cosas que en otro contexto lo harían con un WhatsApp. Pero en época de cierre, en época de tanto estrés electoral, ¿no? Hoy la política está desbordada.
vemos operaciones y vemos señales y mensajes que hasta son contradictorios también. Gustavo, si uno compara con 2015, ve que los resultados provinciales previos son bastante similares y en las provincias en las que Cambiemos ha ido peleado entre sí, fue peor todavía. Por ejemplo, La Pampa perdió una ciudad, en Córdoba perdieron la capital, pero donde no hubo conflictos internos, si bien repitieron la ubicación en la grilla, mejoraron notoriamente los números. En San Juan pasaron de 12,7 a 36, 33, no, 33,67, por ahí. Suena a perdimos con mejor éxito. No me refiero a eso, me refiero a si va creciendo el caudal electoral en determinadas provincias o es algo que queda solamente Nicolás, en ese armado y punto. Yo siempre digo que lo que pasa en las provincias queda en las provincias. Podemos intentar un acercamiento y extraer algún tipo de conclusión para la elección nacional, pero es muy riesgoso. Por ejemplo, la línea de decir, como ganaron todos los oficialismos, claro, en octubre gana el oficialismo nacional. Digo, hoy lo veo como algo difícil. Sí es cierto que en las 10 provincias que eligieron y en las que van a elegir, salvo Jujuy, y dejemos un compás para Mendoza, que me gustaría decir algo al respecto, vienen más derrotas todavía. Y solamente Jujuy aparece como una posibilidad de victoria. Claro, pero si son derrotas, ahí ves, son derrotas, pero ya ganan los oficialismos. Lo mismo que va a pasar, no es que pierden la gobernación. Por supuesto. Una derrota sería perder la gobernación. Ahora, si se da que están ganando los oficialismos, una derrota sería perder Jujuy o Mendoza. Bueno, Mendoza, vamos a Mendoza. Hay un clima ahí sería una derrota, ¿Qué pero pasa después... en Mendoza? No, pasa en todo el país. No hay ni un solo candidato del oficialismo nacional que vaya ni con los colores, ni con el nombre, ni con la foto del presidente. Sí. Esto es un dato. Sí. Digo, bueno, pero también Mendoza tiene una característica. También pasó con Cristina en las provincias. Cuando fueron con Cristina en Neuquén, perdieron. Y hubo, no sé, en Córdoba o en Entre Ríos, la foto de Cristina no fue, pese a que hubo una alianza. Sí. Pasa lo mismo. Mendoza, yo creo que hay que ser muy prudentes porque quizás es una de las provincias que tiene más sensibilidad con los cambios de contexto nacional, ¿no? Paco Pérez resultó electo gobernador en una remontada increíble que nadie preveía por estar pegada a la boleta con Cristina. Ahora, lo que está pasando en Mendoza, la sumatoria de todo el peronismo está 6 a 7 puntos por debajo de la sumatoria del oficialismo provincial. Y es sumamente inestable, porque se va a votar la PASO ahora, ¿no? Ahora en junio. El domingo. Y la general se va a votar en septiembre, en el medio de la PASO y de la general. Digo, es un escenario inestable, y yo diría hoy, ni siquiera el oficialismo mendocino tiene la certeza de un escenario victorioso. Hay que tener una paciencia especial en Mendoza porque, digo, puede llegar a dar una de las sorpresas más importantes del año. Gustavo, contanos, vos recién te referías a cómo reaccionó el mercado, ¿no? a la fórmula FF. El mercado en un principio no reaccionó porque no supo, creo yo, cómo interpretar, ¿no? Hay mucha confusión. Cómo interpretar esa fórmula en la que Cristina elige quedar replegada y además porque ve a un peronismo muy fracturado todavía, en el que no hay un armado claro o una posible... con las definiciones que se vienen ahora en junio. ¿Ustedes creen que la cosa puede empezar a...? Yo creo que hay un escenario de polarización. Creo que la polarización, el eje más importante, lo está construyendo el peronismo. Se ve con muchísima más fuerza en el interior del país. Digo, todas las victorias que se han dado hasta ahora en las provincias argentinas han sido en contexto de unidad, donde o han ido concretamente unidos o el kirchnerismo ha decidido bajar listas. En Córdoba fue muy sintomático. Schiaretti tenía 50, 55 puntos y el kirchnerismo 5 o 6 puntos y Schiaretti termina sacando 57. Pasó eso en todas las provincias. Ahora, el mercado también en la Argentina es un mercado que está plagado de contradicciones, porque una parte de él está muy enojado con el presidente Macri e está impulsando la candidatura de Roberto Labaña, a rajatabla. Digo, contra viento y marea va a sostener esa candidatura. Entonces me parece que el mercado argentino todavía no ha digerido bien lo que está pasando en términos políticos y es probable que se tome un tiempo adicional. Sí creo que el 22 de junio nosotros no podemos dar por terminada esta cuestión. Esto es como una novela latinoamericana, estamos viendo recién los primeros capítulos. Todo puede cambiar. En la Argentina
una inestabilidad, digamos, electoral muy alta. Digo, insisto, lo único cierto es que Alberto retiene los votos de Cristina. Todo lo demás yo ¿Y la diría... Baña cuánto mide? Me sorprende eso que digas, que Depende. puede llegar a entrar y dejar afuera a Cambiemos. Depende. Yo creo que la Baña tiene una disyuntiva. Solo puede llegar a medir 5 o 6 puntos en una PASO, pero asociando su volumen electoral, por ejemplo, a lo residual que tiene hoy Alternativa Federal con Urtubey y Pichetto, puede aspirar a tener un volumen cercano al 20%, porque se potencia el espacio. Ahora, si van separados, es probable que cumplan un rol de sacarle votos a Macri e impedirle que llegue a una eventual segunda vuelta. Gustavo, el caso de Matías Lamens, actual presidente de San Lorenzo, que tiene intenciones de candidatearse por la ciudad como una propuesta opositora a Rodríguez Larreta. Esto de hacer una buena gestión en un club de fútbol, ¿tiene una mejor vidriera a la hora de postularse políticamente? No necesariamente. Fíjate las dificultades que tiene y ha tenido Marcelo Tinelli para insertarse en el mundo de la política. El propio Alberto Fernández no era un primera línea de la política argentina, era un insider, ¿no? También yo considero que Matías Lamens es un insider y que va a tener que demostrar las cualidades que tiene. Yo creo que es una muy buena incorporación para la política, creo que hacen una muy buena dupla con Victoria Donda, me parece que es una dupla que promete y habrá que ver el rodaje y el recorrido que logran. Hay que ver si esa primaria, digamos, de la oposición al gobierno de la ciudad puede tener futuro. Ahora, Tinelli no estaba, por ahí en la percepción de la gente, no está más referenciado como personaje del espectáculo más que del fútbol. Sí, claro, pero, a ver, Tinelli por ahí, a mi criterio, ¿no? Y con toda la... Vos lo mediste a Tinelli una vez. Sí, muchas veces, pero lo medí también en Bolívar. En Bolívar pierde con Vidal, por ejemplo, si fueran los dos candidatos a gobernador. Mira, sus pagos. El dato por allí es cómo se construye un posicionamiento político. Por el solo hecho de ser popular, digo, me parece que no es solamente, es condición necesaria pero no suficiente. Me parece que los atributos que vos tenés que volcar están muy ligados a lo que nosotros investigamos, ¿no? Es decir, a ver, con temas concretos de la agenda presidencial, ¿qué candidatos son los que tienen mayor experiencia? ¿Qué candidatos son los que te dan a vos mayor credibilidad que los van a resolver? Como el tema del aborto, como el tema de la deuda externa, como el tema de la pobreza. Claramente, cuando nosotros preguntamos pobreza, a Macri le juega en contra que él eligió el tema pobreza como uno de los temas centrales para ser juzgado y evaluado. Y evidentemente no ha dado a la expectativa de lo que él generó. ¿Qué vice tendría que sumar Mauricio Macri? ¿Lo puede ayudar si es un vice radical, un vice peronista? ¿Qué debería hacer ahí Cambiemos? Yo creo que en una buena estrategia, con equilibrio y con coherencia, el vicepresidente debe ser un complemento, una contrafigura, que le dé lo que el presidente no tiene. Por allí, si Macri es una figura, por ejemplo, muy esquemática, buscar a alguien que por ahí rompa con ese rol, ¿no? Si Macri es hombre, que tenga una mujer al lado. Pero, por ejemplo, Bullrich sería muy esquemática, a pesar de ser mujer. Posiblemente sea una buena candidata a vicepresidenta porque responde también a una lógica del núcleo duro de votantes del espacio. Digo, ahí sí hay un grado de coherencia. El problema son las pujas internas, que también son interesantes e importantes a la hora de definir un vice. Digo, si no pierde también la coherencia de la política de seguridad, porque deja de ser ministra y pasa a ser una figura en el Senado sin voz ni voto. Hay que ver. El tema es que para ganar y después para generar gobernabilidad, primero tiene que tener, por eso, para ganar y para generar gobernabilidad, no debería sumar a sectores que hoy no están, porque evidentemente con el radicalismo no le está alcanzando. Claramente no. Y me parece que incluso dentro del radicalismo, y la convención fue una muestra, el radicalismo no dijo todo lo que tenía para decir en la convención, fue una convención muy sui generis, no fue como la de Gualeguaychú, donde se tomó una definición muy concreta en términos políticos. Y me parece que hoy la coalición del oficialismo adolece de tener olor a victoria, ¿no? Esto de las provincias que viene perdiendo sí sirven en la construcción de un clima electoral, ¿no? De un efecto dominó positivo, y el gobierno no está logrando imponer su voluntad prácticamente en ningún escenario. Incluso Corrientes, hay quien dice que en Corrientes Valdés y Eco ganaron porque Carrió no fue a Corrientes. Digo, en el resto de las elecciones donde Cambiemos tuvo traspiés, hubo errores
Y nosotros lo hablamos acá cuando vinimos en abril, donde dijimos que la derrota de Cambiemos se anticipaba por la fractura en Córdoba. Sí, sí, claro. Anticipábamos que perdía la ciudad capital. Se está dando una constante donde el radicalismo está perdiendo las capitales de provincia que eran los últimos bastiones donde el radicalismo gobernaba. Sí, eso sí es una señal Digo, porque están Santa Fe, perdiendo su ahora, propio territorio. José Corral, que no es un mal candidato, pero no va a poder soportar la polarización entre Bonfatti y Perotti, ¿no? E incluso es altamente probable que Cambiemos pierda la capital santafesina, que es un bastión del radicalismo mucho tiempo. Sí. Bueno, Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros en Hoy Nos Toca la Noche, ¿eh? Gracias. Y como vos decís, quedan 9 días en los que en este culebrón electoral puede pasar de todo. Nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos, no se vayan. Seguimos en Hoy Nos Toca la Noche y la realidad es que esta incertidumbre electoral y estas negociaciones que estamos viendo febriles por las alianzas y por las candidaturas nos distrajeron de otro tema que siempre está pendiente, por lo menos en todas las pantallas, que es el tema del dólar. Porque el dólar, la verdad, que durante mayo estuvo planchado. Ahora, el riesgo país sigue subiendo. ¿Cómo se explica esta esquizofrenia entre estas dos variables? Bueno, para explicarnos esto la tenemos a Laura García, por suerte, Laura. ¿Cómo se entiende? ¿Por qué sube el riesgo país? Te voy a contar. Primero, para repasar los datos. Hoy que pasó, el riesgo país tocó un nuevo récord en la era Macri. Quedamos una vez más arriba de los 1000 puntos. Para poner en perspectiva el numerito, ¿cuál fue el mínimo en la era Macri? Hoy estamos en 1000. El mínimo fue hace nada, octubre de 2017, post elecciones legislativas, 350 era el riesgo país. Fíjense el deterioro que ha habido en tan poco tiempo. Sí. Otro dato para encuadrar estos 1000 puntos. ¿Tenés idea, Nico, cuál es el riesgo país de Uruguay? No. Abajo de 200. Nosotros 1000. Brasil, 275. O sea que incluso si nos comparamos contra nuestros vecinos, los que están ahí nomás, hay una diferencia, una brecha sideral. Bueno, y el dólar mientras tanto, porque lo lógico sería que se muevan con relativa por lo en menos consonancia. Es lo que venía pasando. El dólar sigue, como bien vos dijiste, planchado. Todo mayo hubo una calma cambiaria bastante extraña en un contexto electoral. Subió apenas 1,3% en mayo, nada. Cuando sabemos que la inflación va a dar entre 3 y 3,5%. Ahora en esta Argentina, ¿no? ¿Se acuerdan que en marzo estábamos todos bastante sobresaltados porque el dólar se había disparado 10% en marzo? Y decimos que en mayo subió apenas 1,3. Ahora, ¿qué pasó en el medio? Sanleris, te iba a preguntar. Sanleris, ahí va. Y el fondo. Y el fondo. Claro, Sanleris, sin la D. ¿El gobierno necesita hacer un monumento a Sanleris o encontraron otra vía y el único que se está llevando el crédito hoy es el titular del Central? No, mira, yo no diría que hay que hacerle un monumento porque acá la clave... No, nosotros no, el gobierno, digo. Sí. No, tampoco. No, porque fuimos sobre la marcha haciendo retoquecito sobre retoquecito y ajuste sobre el plan original de régimen cambiario, ¿no? Que propusimos con el FMI, Cristini y Sanleris, y el último retoque, el último cambio al plan original, digamos, fue ¿cuál? Que se le permitió al Banco Central intervenir, vender reservas para contener el avance del dólar, incluso cuando la divisa está dentro de la zona de no intervención. Ahora, ¿pero cómo? ¿Lo habilitan a intervenir si está dentro de la zona de no intervención? Bueno, sí. Quedó completamente desvirtuada, obviamente, el esquema. ¿Cuántas veces el Fondo Monetario Internacional permitió que un banco central venda reservas para mantener planchada la divisa? Increíble como los permisos y las venias que nos han dado, ¿no? El margen de flexibilidad. Muy jugados a que gane el 60% de los préstamos vigentes del fondo
Argentina. 60% de la cartera del fondo es que argentina. peligra los puestos, me parece, de ellos. No, claro, entonces le están dando mucho... Nos vamos todos con vos. El van punto, todos. chicos, es que al mercado le encantó esto. Era precisamente lo que estaba esperando. Que le dieran al Banco Central este margen de maniobra, este poder de fuego de poner los dólares sobre la mesa y decir, ¿quieren una pulseada conmigo? Miren que estoy dispuesto a vender. Bueno, el punto es que hasta ahora esta estrategia fue gratis porque no hemos vendido una sola reserva. Pero esa medida bastó para amedrentar un poco al Claro. que estaba especulando con un alza de dólar y regenerar la oferta. Porque ahora están entrando dólares de vuelta para Por la hacer la cosecha. bicicleta. ¿Y la Claro. cosecha? Bueno, buena pregunta. La cosecha, que en realidad en esta época debiera también ayudar a apuntalar la oferta, está, pero como siempre el campo, claro, con un dólar que casi ni se mueve. ¿Qué incentivo tenés Especulando. para liquidar? Si sabés que si esperas un poquito más, a ver si podés liquidar a mejor precio, si se mueve un poco más el dólar. Entonces te están liquidando un promedio de 80 millones de dólares diarios, que es exactamente la mitad de lo que calculaban los analistas que iban a Pero volcar al mercado. Si yo llevo un mes y 10 días sin mover el dólar, ¿cuánto tiempo más voy a esperar para liquidar? Tengo, Sí, que, sí. tengo que empezar a comprar No, insumos no, para son- volver a son de sembrar. aguantar, ¿eh? El campo tiende a aguantarlo al terribles. dólar. Por eso Ahora- muchos creen de todos modos, como bien vos decís, por este factor del campo que eventualmente van a tener que liquidar, pero sobre todo porque la dolarización es como un reflejo defensivo que tenemos los argentinos. Sí. En estos tiempos electorales tendemos a buscar refugio. La Aunque nos tienten, dolarización genética, como dice Melconian. sí, aunque nos ofrezcan en el banco una tasa de 55% por un plazo fijo para que estemos en pesos, ¿viste? Por eso muchos creen que junio va a ser la bisagra Bueno. en la que el central sí va a tener que utilizar... Eso te iba a preguntar, porque eso. la pregunta es, ¿va a seguir así? Porque tenemos después la PASO de agosto. Sí. Va a ser complicado, Muchos ¿no? creen, Mantenerlo. Giselle, precisamente que sí, que para sostener esta paz cambiaria, el central como mínimo va a tener que efectivamente empezar a ponerse. Claro. O sea, recomendás que compre $5 mañana. Sí, Sí, y prender algunas velas. siempre. ¿No? El gobierno, por lo menos, porque sabe que el tema sabe perfectamente, acá estoy, sí, me perdí, sabe perfectamente el gobierno que la estabilidad del dólar y bajar la inflación va a ser fundamental para su futuro. Bueno, nos vamos a un corte y ya volvemos en Hoy Nos Toca la Noche. Sacémonos unas fotitos juntas, así subimos ahora ahí. Pasa que después, viste, se apaga, vení. Porque después se apaga, ¿sabés qué? Las luces. Pero los tenemos que sacar como Vos tenés- 15 para ver en cuál Sí, salimos ya bien las dos. sé, obvio. Es terrible. A la 3, ¿no? Dale. Atrás. Mirá. Ah, ¿cómo Allá. tengo que mirar yo? Ahí está. Sí, allá, mirá para allá. Ahí está. Listo. Después te las paso. Sí. Sí. Bueno. Bueno. Dale. Toma, ponete esto, Fede, por favor. Que no se quede acá tirado. ¿Cómo te presento y te digo algo de masa o no? No lo vuelvas a presentar. No, pero O sea, digo tú algo lo que de como masa. quieras. Digo algo de masa del tigre. Dale. Sí, sí, el hombre. Sí, sí, decir. Sí, dale, así engancha. Debe estar contento. ¿no? Sí, gancho. En 10, 9, 8, 7, 6, 5. Último
último bloque en Hoy nos toca la noche. Y Sergio Massa no sabe qué va a ser todavía de su futuro electoral, pero me parece que el fin de semana estuvo contento, ¿no, Santi? Feliz ¿Festejó? sin ninguna duda de haber estado, porque Tigre, su Tigre, le ganó 2-0 a Boca y se coronó campeón de la Copa de la Superliga. A solo 2 meses de haber descendido, ese mismo equipo se coronó campeón por primera vez en su historia. Es algo muy lógico, ¿no?, lo que estamos diciendo, Sí. ¿no? Recordemos que Tigre el campeonato pasado descendió, le dejaron jugar al igual que al resto de los descendidos. Esta Copa, este campeonato parche que hicieron antes de la Copa América, y hoy por hoy se consagró campeón, donde expuso muchísimas cosas ilógicas que tiene este sistema del fútbol argentino, ¿no? Primero y principal, expuso al resto de los equipos de élite de primera división. Se supone que un equipo que desciende no tiene el nivel, no tiene la jerarquía para jugar en esa división y por eso lo descienden, pero resulta que expuso a todos, lo sacó del camino a Racing, al último campeón, acaba de sacar del camino a Boca, el subcampeón de la Libertadores pasada, y también expone algo que la AFA propone hace 36 años, que es los promedios. Sí, es terrible. Toda esta situación confusa todavía se genera injusta, se genera aún más incertidumbre cuando escuchamos las palabras de su técnico, Néstor Pipo Grosito. Sé que hay un artículo en el cual es un reglamento, en el cual seguramente el club después lo va a presentar y lo va a desarrollar. Pero me parece que hay un artículo que seguramente el club se va a agarrar de eso para ver si se puede defender la categoría. Todo muy confuso. Todavía no se sabe qué va a suceder con Tigre. Acá, por lo que dice el técnico, también los dirigentes de Tigre recurren a una especie de salvedad al equipo que sale campeón, ¿no? Esto estaría como anulando ese descenso y lo catapultaría a quedarse en la categoría en la que estaba jugando. Más allá, no voy a hablar de lo que me dolió lo de ayer, ¿no? Pero qué poco respeto por la ley vigente que tenemos. Porque estamos todos pidiendo que saquen los descensos. Pero lo venimos pidiendo hace años. Pero no podés ampararte en algo como para quedarte en primera cuando ya descendiste. Bueno, que se derogue, listo, pero siempre de acá para adelante. O sea, sí. Porque te puedes saltar todos los equipos que descendieron el año pasado y te dice, ¿y a mí qué? Sí, lo que pasa es que la particularidad en la que ellos justamente se agarran, donde hacen anclaje, es nosotros salimos campeones y debe haber un nexo, una letra muy, muy pequeñita por ahí en el estatuto que dice que el que sale campeón no puede Pero no descender. salieron campeones de la Superliga, ellos descienden de la Liga. Habría que revisar este campeonato parche que hicieron ahora, porque esta Copa de la Superliga no es el campeonato viejo que se viene jugando históricamente en la Argentina. Seguramente puede que hayan hecho hasta una reglamentación especial, porque sin duda la tuvieron que hacer, porque el sistema de cómo se jugaba y cómo se disputaba era distinto. Entonces hay que revisar un montón de cosas. Puede que exista esto que reclama Tigre, puede que no. El tema de los promedios es un tema viejísimo, que ya se viene hablando muchísimo y es hora de que en algún momento la AFA, los organizadores de la Superliga, no se lo puede revisen, modificar? porque históricamente, desde el 83 para adelante, hubo un inicio de los promedios en el 57, después se sacó, pero esto fue para proteger a los equipos grandes de que no desciendan. Hoy por hoy, ya las cosas cambiaron, hay que ayornarse. Hace ya mucho tiempo que el campeonato y que la gente y que los clubes están pidiendo que los promedios dejen de existir. Primero tuvimos campeonatos cortos, siendo el único país en el mundo que pretende tener un fútbol de primera línea así. Ahora, ¿cuántos países en el mundo siguen manteniendo la vergüenza que mantiene la AFA del tema de los promedios? Ninguno, Nico. Somos el único país del mundo que mantiene un sistema de promedios injusto, porque esto que sucedió expone mucho al fútbol argentino. Lo que pasa es que te lo reglamentan, te lo arman prolijito y el argentino está tan acostumbrado a las injusticias que puede convivir con algo injusto y hacer de cuenta que no pasó nada. Claro. En definitiva, es hora de que lo que sucedió con Tigre nos ponga a todos en jaque, principalmente a la AFA, y revise esto de los promedios, porque lo que sucedió es una vergüenza. Gracias, Santi. Bueno, tenemos unos últimos minutitos, pero hay cosas que no podemos
dejar pasar. Laura. Así es. Estoy aprendiendo con Santi. Todos. La AFIP hoy dio a conocer el dato de recaudación de mayo. ¿Qué es lo importante? Lo que tenés que saber es que los ingresos al fisco por el pago de impuestos siguen creciendo a un ritmo menor que el de la inflación. ¿Y esto qué es? Básicamente un indicador más de lo parada que está la economía, de lo frenada que está. Entra mucho menos dinero, por ejemplo, por recaudación del IVA, por lo golpeado que está el consumo. También entra menos por los tributos de seguridad social. Y no alcanzan a compensar las retenciones, por ejemplo, las exportaciones, ni el vencimiento de ganancias. Así que el déficit cero no va a ser tan fácil de cumplir. Nico. Bueno, vamos a iniciar una nueva sección en el programa, que son jingles de campaña. Es algo tan anacrónico como el sistema de promedios del fútbol que presentó recién Santi. Pero bueno, todavía tenemos las avionetas con los parlantes gritando vote por fulanito. Y los jingles de campaña no podían faltar. Ya les advierto, va a venir con el transcurso de los días. Sí. Ninguno está para sonar en el Colón, ninguno tiene inspiraciones en el jazz de Nueva Orleans. Son de raigambre popular, pero con algunos detalles. Yo quiero arrancar bien arriba. Vean el de Sergio Massa, por favor. Sergio Massa, presidente, es el que siempre se preocupa por la gente. Un argentino que la lucha como vos. Es Sergio Massa y llegó para ayudarte, para que vivas mejor. Sergio Massa, presidente, vivir seguro. Creo que ya tuvimos suficiente del tema. Me lastimó. Les voy a comentar algo nada más. Hasta yo, que tengo menos cumbia que el Teatro Colón, sé que la base de ese tema es no te creas tan importante. Así que al publicista que le vendió esto a Sergio Massa... Bueno, vamos a seguir escuchando. Sí, no, sabes lo que se viene. Por favor, tráenos más. Bueno, y lo que tenemos que saber también es que el domingo hay 5 elecciones. Junio va a haber 2 elecciones en junio, 12. Y este domingo habrá comicios en Jujuy, Tucumán, Chubut, Entre Ríos y La Paso en Mendoza. Armemos un PRODE. Armemos un PRODE. El gobierno probablemente retenga, o sea, gane en Jujuy, Gerardo Morales, y La Paso en Mendoza también, ¿no? Es lo que se espera, aunque de Gustavo Córdoba dijo que estaba medio complicado. El resto seguramente las va a perder. Bueno, pero eso no es todo, porque también fíjense cómo la política cascotea, como dicen algunos, y arruina la salud, envejece a los candidatos y sobre todo a los gobiernos. Alberto Fernández todavía no arrancó la campaña y ya se tuvo que internar, chicos. Hay un culebrón en las redes sociales en este momento, porque primero dijeron que tiene culebrilla. Sí, bueno, él no. En un tuit puso, estoy en el Otamendi, vine a ver a mi médico de cabecera porque estoy con tos y me propuso tomarme 48 horas para hacerme una serie de estudios de rutina antes del desafío que nos esperan los próximos meses. Internado Gracias 48 a todos horas por por tos. preocuparse. Sí, la verdad, bueno, esperemos, viste, se va a poner después más canoso, viste, como todos que terminan todos arruinados. Y todavía no empezó. Todavía no empezó. Bueno, que se recupere Alberto Fernández. Nosotros nos vamos hasta mañana, los esperamos a las 23 en Hoy Nos Toca la Noche. Gracias.